Amigos queridos, nos venimos aquí hasta su cocina, mi cocina. Qué gusto de reencontrarnos en este espacio del sabor y del saber. Y ahora, reflexionando en este fascinante mundo de la escultura, ya que nos acompaña uno de los más grandes artistas mexicanos, don Humberto Peraza, un yucateco universal. Ya verán qué sabroso vamos a platicar con él. Y también escucharemos los inteligentes comentarios de Alejandro Ordórica. Así es que comencemos ya, que la mesa está servida. Desde hace décadas un nombre ha descollado en el campo de la escultura mexicana, el del maestro yucateco Humberto Peraza, un artista de gran sensibilidad y enorme destreza técnica. El maestro Peraza es un enamorado de la forma y del movimiento y logra unir ambos elementos en obras que se mezclan el peso y la energía con la levedad y la gracia. En todo ello, puede percibirse además un factor que da a cada una de sus piezas un corte de logrado dramatismo en numerosas ocasiones. Esto último ocurre en el campo de una de las pasiones más fuertes y más felizmente seguidas del maestro Peraza, la de la lidia de toros bravos. Si el torero entraña el enfrentamiento constante de la vida y la muerte, la inminencia de la tragedia, la escultura, que ha de revivir sus grandes momentos, tiene por fuerza que registrar sus vuelos dramáticos. Y nadie como Humberto Peraza ha logrado hacerlo. De este modo, el artista yucateco ocupa un lugar preeminente en una línea artística que en campos vecinos han seguido con genio hombres como Goya o Pablo Picasso. Los momentos taurinos de Humberto Peraza captan los secretos de la representación de aquella práctica, la emoción de los diestros, así como su personal maestría, y desde luego, también la fiereza del animal, herido combatiente que no cesa de luchar para vencer a la muerte. Alumno destacado en sus mocedades, el maestro Humberto Peraza ha sido también profesor de varias generaciones en las universidades Latinoamericana y Nacional Autónoma de México. Sus obras deslumbrantes se han expuesto con fortuna numerosísimas veces en México y también en el extranjero, y le han valido a su autor una gran cantidad de justos premios y reconocimientos. El maestro Peraza está vigente en el movimiento artístico del momento. Estamos con el maestro Humberto Peraza, con una carrera en verdad deslumbrante, con una maestría también que nos asombra. Y bueno, maestro, bienvenido al Sabor del Saber. Muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión. Soy encantado de estar con usted. Y bueno, pues queremos saber tantas cosas de usted, pero para abrir boca, platíquenos de dónde vienen esos antecedentes. ¿Había alguien en su casa que se dedicara al arte? No, precisamente no. Mi mamá tenía un poco de disposición para dibujar y mi padre, aunque no era escultor, le gustaba mucho la escultura y como tenía una fábrica de mosaicos, combinaba con la venta de los mosaicos las decoraciones de unas esculturas muy bonitas que en aquel tiempo se traían de Europa. Y también unos artesanos que recuerdo que venían de Cuba a Yucatán, porque yo nací ahí y pasé mis primeros 12 años en Mérida, y eso me fue acercando un poco a la escultura. Sí. Bueno, y además su ciudad natal, Mérida, es tan bella que seguramente inspira, pero usted se regresó también pronto, ¿verdad? Entiendo. Sí. A vivir, a radicar a México. Bueno, ¿por qué, maestro? Lo que pasa es que yo tengo unos antecedentes artísticos ya fuera de mi familia, pero dentro de mi raza, que son los mayas, claro. Los grandes escultores, que no hay que decir, o hay que decir tanto, que solo diríamos que fueron grandes. Entonces, toda esa herencia, de alguna manera, me llega a la época en que yo ya me dedico al arte, y creo que el sentimiento, la interpretación de la vida, la voy tomando de allá, de los mayas. Claro, que en Yucatán hay mucho arte, tanto en la plástica, aunque no es muy notable,
así que digamos salga fuera. Es casi local, pero por ejemplo tenemos la escultura, la pintura, la música, Por la supuesto. cocina. Uy, y es todas una de esas las cosas más deliciosas, que ya platicaremos de eso, famosísimas. maestro. Sí, así es que son antecedentes artísticos. ¿Cómo no? Pero ¿cómo se descubrió usted artista? ¿Cómo se descubrió escultor, maestro? Bueno, yo desde muy pequeño, desgraciadamente, no, yo creo que no desgraciadamente, afortunadamente, más bien dicho. A la edad de 5 años, según mis datos que he investigado, mi padre me llevó a una corrida de toros, que para mí fue un impacto tremendamente fuerte, ¿Qué sintió? espantoso. ¿Qué sintió, No me maestro? cambió todo el espíritu, además me dio terror. El toreo, las muertes de los caballos, porque en ese tiempo los picadores y los caballos de los picadores no usaban peto, es esa coraza que se les pone como colchón, entonces eran a cuerpo limpio y les sacaban los intestinos y había casi una tragedia. Entonces eso, verlo tan de cerca, me dejó un impacto que sentí mucho miedo, desprecio, y tenía en la cabeza esa obsesión que no quería saber más de eso. ¿Y cómo Pero fue que se volvió poco a poco, como que fui ya reflexionando y me empezó a gustar, me empecé a recordar el colorido, el ruedo tan bonito, los trajes de colores, los toreros gritando, sus palabras, sus modos, la bravura del toro, toda esa fantasía que representa una corrida de toros. Y a la siguiente corrida que me llevó mi padre ya fue lo contrario, ya me entró una gran afición y yo me pensé, ¿cómo puedo volver a ver todo esto cuando no hay corrida? Entonces me encontré casualmente un poco de cera en la fábrica de mi padre y empecé a hacer los toritos, las figuritas? los toreros, los monosabios. ¡Ay, qué maravilla! Y como mi mamá pintaba, tenía pinturas al óleo, cogí las pinturas y los empecé a decorar, les ponía Qué interesante, papel dorado. maestro. Pues le pido que vayamos a una pequeña pausa, pero vamos a regresar muy pronto Bien. para que nos siga contando de estas historias, estos antecedentes que definen al gran Humberto Peraza. Pues regresamos con el maestro Peraza y nos estaba contando de una amorosa, muy amorosísima manera de iniciar su trabajo, pues con esa cera y con los colores que su madre le proporcionó. Y de ahí en adelante, Pues, cuéntenos, sí, maestro. Sucede que hacía yo las figuritas, inclusive construía hasta un foro, como una placita de toros, y los movía. En aquel tiempo no era, los juguetes de los niños no eran como ahora. Ahora les han quitado la imaginación, Claro. les venden ya las figuras hechas a las Barbies, Los avioncitos, Hombre Araña, ya vienen hechos, Sí. ya vienen hasta con movimiento. Entonces allá lo que teníamos que hacer nosotros, eso nos daba mucha creatividad, mucha fantasía. Entonces yo no me daba cuenta que eso era escultura ya en un principio y lo seguía haciendo. Y así fui haciendo figuras que luego destruía y se quedaban por ahí. Hasta que llegaron esas figuras Y maravillosas. después ya vinieron más cosas más grandes. Y finalmente hasta la más grande que existe en este país. ¿Por qué no nos cuenta de las figuras las esculturas que a usted más le han dejado satisfacción? Bueno, pues haber realizado. El estatua más grande de la Ciudad de México, Sí. más alta. Lo grande es discutible. Yo creo que es alta y grande, maestro. El arte grande es muy discutible y muy fácil de criticar. Es la estatua del presidente Lázaro Cárdenas, que está en el eje central, que no se quedó
no se llegó a terminar porque fue el final del gobierno del presidente López Portillo. Y en ese momento vino una crisis que ya sabe que nos quedamos sin dinero, se perdió todo, el petróleo, todas problemáticas que hemos pasado. Yo recuerdo que una vez que estaba en Europa, en un bar, uno de los meseros me dijo, ustedes son muy ricos, los mexicanos tienen mucho petróleo. También recuerdo una frase del presidente que dijo, tenemos que aprender a administrar la riqueza. La riqueza, uy, eso. Estábamos muy ilusionados. Entonces, con ese motivo se hizo esa estatua. Esa estatua iba a quedar en donde se cruzan Reforma y el eje central, que se llama Lázaro Cárdenas. Pero al final se agotó el dinero y se tuvo que poner donde está. Yo espero que con el tiempo tengamos la fuerza, el poder, la calidad, la inteligencia y el sentido urbanístico para ponerla donde debe estar. Quizás no la ponga yo mismo, porque quedó en el suelo. Fíjese, no le da maestro, toda la dignidad es una que debía tener. ingratitud, y yo sé Sí. que va a haber que... Pero muchas estatuas tienen historia Claro. larga. El caballito, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? El Coloso de Rodas, las cosas así de Grecia, ¿cómo se llama? El Toro de Creta. Todos han tenido historia, han sido Claro. el Tutankamón, que ha sido descubierto después de muchos siglos. Y así sus esculturas, sus grandes monumentos, maestro. A ver, cuéntenos de esta obra que hizo de Agustín Lara, que hay muchas copias por todo el mundo. Bueno, es una obra pequeña, no es muy grande, 2,5 metros, pero ha tenido mucha suerte, mucho ruido, principalmente por el cariño que México siente hacia Agustín Lara. Según Agustín Lara, aún en nuestro tiempo de modernismo, en este momento, es vigente. Claro. Pues, los jóvenes oyen las canciones y las sienten. Hay en él una creatividad increíble. Y yo conocí a Lara, pues así muy sucintamente, porque hice una estatua, fíjese que es curioso, hice una estatua de Manolete, que me la compró don Emilio Azcárraga, y se la obsequió a Agustín Lara. Agustín Lara le preguntó quién la hizo, le dio mi nombre y mi dirección, y Lara me mandó una carta felicitándome. Se la voy a mandar en otro programa, la puede pasar. Claro, que O en este va a ser mismo, el no primero sé. de muchos. Va a ver, aquí lo Sí. comprometo Y públicamente termina para que pidiéndome regrese. Lara que no quiere morirse sin que yo inmortalice sus manos. Mire. Y entonces yo no solo inmortalicé las manos, lo inmortalicé a él completo. Y Qué lo puse satisfacción, maestro. en Madrid, después pues- de una serie de situaciones muy difíciles, porque en ese momento estaba rota las relaciones De México internacionales con España. con España. Pues que ese más mérito, maestro. Y bueno, le pido que vayamos a una pausa y regresamos para que nos Con cuente todo gusto. pues más de estas historias. Sí. Maestro, yo sé que para usted ocupa un lugar muy importante la obra social, la obra monumental, pues en relación a nuestros héroes, a nuestros personajes, pero también un lugar muy importante ocupa el tema de los toreros, del tema taurino. ¿Por qué no nos platica cómo nació esa pasión? Pues, como decía yo, desde el primer momento, mi contacto con la vida fueron los toros y la escultura. Todas las dos cosas fueron hermanadas sin yo saberlo, en esas etapas de niño en que no sabe uno qué quiere de la vida. Y a veces decía, voy a ser torero, luego voy a ser escultor. Pero me metí a torear de novillero, me junté con un grupo de novilleros y empezamos a hacer